interactiva con distintos invitados de servicio y bienestar en Tu Mañana y la Mía. Ya estamos de regreso, queridos auditores, a través de la 89.3. Ay, dice Luisito, si tenemos frío, porque estamos todos juntitos. Sí, no, pues, por las instrucciones que nos da. ¿Nos separamos, sí. Luisito, o estamos bien así? Después nos reta que estamos muy alejados. Estamos bien. Bueno, contarles que ya estamos al aire nuevamente después de los comerciales para reunirnos, compartir, disfrutar, difundir, conversar temas interesantes en comunidad a tu servicio, que va todos los días lunes desde las 11:30 a las 12:30 por la 89.3. No olviden que pueden seguir este espacio en las diferentes plataformas digitales. Estamos en nuestro canal de YouTube a través de nuestra señal online www.radiomia.cl. Por supuesto, por IPTV Televisión llegamos a todas las comunas de la provincia de Biobío en nuestro dial 89.3 y por transmisión en vivo a través de Facebook Live. La anfitriona de este programa, Paola Ureta, que cada día lunes nos trae un interesante tema y grandes invitados. Paolita, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo Halloween? ¿Cuántas travesuras? Pucha, Paulita, no celebré nada. En realidad soy muy fome en eso, debo reconocerlo, pero el fin de semana siempre es breve. Así que uno siempre queda con ganas de más, la verdad. Hoy día como que costó, pero ahí vamos, ahí vamos. Y como tú bien decías, tenemos un gran invitado el día de hoy. Lo vamos a presentar y luego vamos a dar los avisos de utilidad pública que nos piden y que nosotros felices los entregamos acá. Hoy día vamos a hablar un tema súper importante, que es la prevención del suicidio, y para ello tenemos un gran invitado. Él es psicólogo, docente de la Universidad Santo Tomás y docente del área clínica, Nicolás Orrego. Él es nuestro invitado de hoy, así que muchas gracias, Nicolás, por estar hoy día con nosotros para hablar de un gran tema. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Nicolás, lo vamos a invitar para que acerque el micrófono. ¿Por aquí? Muy bien. Nicolás, docente de la Universidad Santo Tomás, psicólogo. Mire, interesante el tema, muy, muy importante, prevención del suicidio. A ver, en octubre, ¿cuál fue el día de las...? Día de septiembre. El 10 de septiembre. Sí, es que en septiembre y en octubre hay fechas importantes con relación... tenemos el Día de la Salud Mental. Ya. Sí, que van muy entrelazados. Exacto. Bueno, este es un tema súper importante hablarlo, sobre todo porque usted sabe que los tiempos han cambiado. Las nuevas generaciones, muchos dicen las generaciones de cristal. Yo no sé si ese es el término más adecuado, pero claro está que la sociedad, que la vida corre, que hay mayores exigencias, que muchas veces tenemos altas expectativas, poco manejo con la frustración. Cada día, cada vez hay menos comunicación. Conversamos menos entre nosotros, tenemos tendencia a decir que siempre estamos bien, como que la gente no se asusta cuando alguien quiere decir o alguien reconoce que no está bien, no sabemos qué hacer. Entonces, frente a eso hay muchas personas que esconden realmente su salud mental, no se tratan, no van al médico o no lo hablan. Exactamente. Sí, bueno, respecto al tema, sí, es un tema importante, justamente... Como tú bien dices, es un tema bien tabú también, como es un tema que se conversa poco, que se habla poco, del cual se siente mucha vergüenza a veces también. Familias que guardan secretos respecto a las situaciones que ocurren, ¿no es cierto? Como creo que es un tema justamente que, y como lo comentabas tú, que justamente mientras menos se converse, más riesgoso es, ¿no? Una de las cosas que todos los expertos de suicidalidad conversan respecto al suicidio mismo, ¿no es cierto? Tiene que ver con justamente la necesidad de conversar y de hablarlo como un factor protector. Y esa es una de las cosas que, bueno, también están como dentro de los mitos del suicidio, ¿no es cierto? Mucha gente dice que no hay que hablar de él porque se puede inducir la idea en las personas cuando generalmente las personas que están pensando en suicidarse ya vienen con esa idea hace un tiempo más o menos establecido. Mucha gente dice que el suicidio aparece como un impulso y muy pocas veces es un impulso. Generalmente son planificaciones. Esas planificaciones vienen dando vueltas en la cabeza durante muchas
mucho tiempo en las personas, y la única manera a veces de generar alguna diferencia es justamente por medio de la conversación. Pero imagino que para eso estamos acá también hoy día. Así es. Interesante tema, Paola. Agradecemos desde ya este gran invitado. Recordamos, Nicolás Orrego, psicólogo, docente de la Universidad Santo Tomás. Hoy estamos hablando acerca del suicidio. Se dice, hoy, pero si él se veía tan feliz, tan contento, le iba súper bien en el colegio, en la universidad, oye, un trabajo ideal, oye, pero si tenía hijos, una familia feliz, pero ¿cómo me estás diciendo que se suicidó? El suicidio va de la mano con la depresión, Nicolás, y el suicidio tiene 1000 caras, se esconde muy bien. Sí, a ver, un factor de riesgo sí es la depresión, pero como hay muchos otros más, el suicidio es un fenómeno multicausal que no responde solamente como a factores individuales del sujeto o de la persona, ¿no? Como sí, la depresión, sobre todo cuando no está no tratada, ¿no es cierto? Sí es un factor de riesgo, al igual como puede ser también el consumo, al igual como puede ser también otros trastornos psiquiátricos más complejos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ¿no es cierto? El trastorno de la personalidad. Sí son factores de riesgo, pero nunca son unicausales. Es decir, nunca es solamente por una cosa que sucede. Generalmente, aparte de los factores individuales, hay factores sociales, contextuales, culturales, familiares, ¿no es cierto? Que vamos a decir como que se mezclan en esta situación, ¿no es cierto?, que generan la decisión del suicidio. Y con respecto a lo que dices tú, como esto de él se veía tan contento, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver justamente con esto de que es algo que se veía muy privado, porque como es un tema tabú aún socialmente, ¿no?, que genera mucha culpa también, y que los discursos también son muy culposos, ¿no? Por ejemplo, se ha escuchado hablar de madres, ¿no es cierto? Dice, pero hazlo por tus hijos, ¿no es cierto? Y eso también genera culpa, ¿no? Exacto. Entonces son muchos discursos sociales también que son muy culposos, que generan mucha culpa en las personas, que generan que las personas vivan esta situación en soledad. Y bueno, eso genera justamente que no se comunique, ¿no es cierto? Y por lo tanto se tape con una máscara o con lo que sea. Y otra cosa que sucede muchas veces también es que las personas, al tomar la decisión del suicidio, efectivamente sí se ven más contentas. Se ven más contentas porque tienen la idea de que el sufrimiento va a parar. Wow. Entonces, puede suceder que justo antes, ¿no es cierto?, de la situación de un intento suicida o de un suicidio consumado, la persona se vea tranquila. O se sienta tranquila. Lo que hay que estar atenta ahí es a las alertas, ¿no es cierto?, respecto a posibles despedidas, situaciones de despedida, ¿no es cierto?, como yo te voy a dejar esto, o bueno, las mismas cartas, ¿no es cierto?, o personas que quieran empezar a cerrar como ciertos cabos para no dejar ningún tipo de cabo suelto. Todas esas cosas son como señales de alerta que nosotros tenemos que ir viendo. Exacto. Bueno, esa y otras más. La situación actual en cuanto al suicidio, manejamos algunas estadísticas, ha aumentado, disminuido. ¿Cuál es el grupo etario en el cual se da más? Porque ahí yo creo que también hay un mito, siempre se dice, no sé, en la primavera o en el otoño, no sé si tenga que ver o no, el que dicen que es más en los adolescentes o en los hombres. Sí. Acláranos esas cosas. Hay ciertos pics etarios, si hablamos como de la edad. De hecho, el suicidio es la 4ª causa de muerte en adolescentes, de 12 a 19 años aproximadamente, es la 4ª causa de muerte en el mundo. Entonces ahí tenemos un grupo etario, ¿no es cierto?, al cual hay que ponerle harto ojo. La adolescencia es una etapa, ¿no es cierto?, muy conflictuada, ¿no es cierto?, como dice su nombre, adolece, duele, ¿no es cierto? Entonces las emociones, ¿no?, se viven de manera muy totalitaria, muy fuertes, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí hay un grupo etario importante al que hay que ponerle ojo. Luego tenemos otro pic por ahí por los adultos de los 40 años en adelante, y de ahí el rango etario empieza a ser un factor de riesgo, porque después a los 68 años tenemos otro pic que tiene que ver con el suicidio de los adultos mayores, las personas mayores. Que son distintas formas, ¿no es cierto?, distintas maneras en que se presenta el fenómeno del suicidio. Con respecto al género también, al sexo mejor dicho, ¿no es cierto?, tenemos diferencias también. Los hombres se suicidan más que las mujeres, 2, 3 veces más que las mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen más intentos suicidas, ¿sí? Varía eso básicamente por el método. Sí, los hombres eligen formas de suicidarse mucho más violentas que las mujeres, mientras las mujeres eligen formas más silenciosas, que pudiésemos conversar ahí qué discursos sociales hay alrededor de eso, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los hombres tenemos, ¿no es cierto?, el uso de armas, de ahorcamiento, de saltar de lugares altos, por allá por donde hay metro, ¿no es cierto?, frente al metro.
mientras que las mujeres tenemos el consumo de fármacos, de pastillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay algunas diferencias. ¿Sí? Ya, hay diferencias, Nicolás. Vamos a recordar, estamos en Comunidad a tu Servicio junto a la anfitriona Paola Ureta y también un gran invitado, psicólogo, profesor, ¿cierto?, de Universidad Santo Tomás, Nicolás Orrego. Estamos hablando del suicidio, tema importantísimo para que ustedes estén muy atentos y conectados a todas nuestras plataformas. Hablábamos de los diferentes rangos etarios. En la adolescencia, coincido, ¿cierto? Ocurren tantos cambios hormonales, se está en búsqueda de la identidad, también muchas veces hay parámetros, expectativas muy grandes, muchas exigencias, ya sea en el ámbito académico, hay que decidir qué voy a estudiar el día de mañana, cuando salga del colegio, el primer pololeo, las relaciones sexuales, hay tanto en la adolescencia que todo eso puede afectar. Y si lo acompañamos de que hoy en día la adolescencia se vive más bien en un cuarto encerrado tras una pantalla, es mucho más complicado. También entre la juventud mucho consumo de alcohol, a veces se explora también en las drogas y eso también va aumentando esta situación. Luego, los mayores de 40. Aquí, ¿por qué se producen los mayores de 40? Bueno, siempre, como les decía anteriormente, son multicausales las razones. Pero acá se puede hipotetizar respecto a lo que es las exigencias del mundo laboral, ¿no es cierto? Aparte, ¿no es cierto?, de el cansancio del cual lleva el mismo mundo laboral justo con el mundo familiar, ¿no es cierto? Uno de los factores de riesgo que pueden suceder también para explicar como actos de intento suicidio, de suicidio consumado, tiene que ver también con crisis normativas de la familia, por ejemplo, pueden ser algunos divorcios, pueden ser pérdidas de trabajo, duelos, ¿no es cierto? Todas esas cosas que pueden estar ocurriendo y que suceden en la vida. Y bueno, también tenemos esa sobreexigencia social, ¿no es cierto?, del éxito, de la productividad, ¿no es cierto?, que está ahí generando y que está generalmente en desmedro de la salud mental de los adultos. Así que por ahí pueden haber como una mezcla de cosas que están ocurriendo, que pudiesen ocurrir, pero todo tiene que ver generalmente con esta sensación de soledad. Eso también se repite mucho en las personas mayores, que tiene que ver con el abandono social también, ¿no es cierto? Con el nido vacío muchas veces también. El nido vacío, por ejemplo, ¿no? Como que son fases normativas de la familia, ¿no? Cuando se van los hijos, cuando jubilamos, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos ahora después de ser durante tantos años trabajadores, productivos, ¿no es cierto? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Me conozco, no me conozco? ¿Sé qué es lo que me gusta, lo que no me gusta? El apremio económico también en esta etapa. Exacto. Entonces, son muchas cosas que pueden estar ocurriendo, pero por ahí podríamos entenderlo como desde ese punto, para ese rango etario. Ya, y vamos entendiendo entonces que en cada una de esas etapas las presiones sociales son fundamentales. Fundamentales porque resulta que en la etapa de adulto claramente se espera que todos los adultos se casen a cierta edad, tengan hijos, tengan el perro, el gato, que viajen, que tengan auto, que sean exitosos profesionales, que tengan pero tremendo currículum, y la vida no es así. No para todos es así, algunos eligen ese método como para alcanzar la felicidad, otros eligen otros caminos, pero son muchas veces enjuiciados socialmente, las familias muchas veces no aceptan a ese hijo que dice, no, si yo no me quiero casar, yo quiero viajar, yo quiero vivir así, No, entonces claramente ahí vienen muchos temas de presión. Hay que tener cuidado, el psicólogo Nicolás Orrego que nos acompaña hoy día nos hablaba acerca de señales. Las señales son muy sutiles. ¿Cómo podemos detectarlas? ¿En qué tenemos que fijarnos, Nicolás, para estar muy, muy alertas? Bien, de nuevo depende como del rango etario, ¿no es cierto? Si estamos con adolescentes, ahí el ámbito escolar es súper importante porque es donde se va a desplegar, donde se despliegan socialmente el mayor tiempo los adolescentes, ¿no es cierto? Pero todos cambios conductuales, ¿no es cierto?, que pudiesen generar algún tipo de suspicacia, pudiese generar, o lo tendríamos que tener en mente o estar ahí más o menos conscientes de que algo está ocurriendo y preguntar si es que algo está pasando, ¿no? Cambios conductuales en términos de aislamiento social,
en términos de, por ejemplo, bajo de rendimiento o licencias médicas para las personas que están trabajando, por ejemplo, o alto ausentismo. Todo lo que tenga que ver con cambios conductuales importantes. Como les decía anteriormente, estas señales como de despedidas, hablar de ser una carga para los demás, hablar de no querer, de no tener ánimo para seguir viviendo, de no querer volver a despertar, ¿no es cierto? Son discursos, ¿no es cierto?, que aparecen, frases que se dicen, ¿no es cierto?, y que a veces se toman más o menos a la ligera. La invitación es a tenerlas en cuenta, ¿no? Como las personas muchas veces decimos, es normal, sucede por la vida, ¿no es cierto?, que estamos cansados de lo que nos está ocurriendo, cómo nos estamos sintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que en términos de suicidalidad, ¿no es cierto?, la gradiente como de gravedad o lo que tenemos que tener nosotros, por ejemplo, psicólogos, cuando tenemos a un consultante que tiene ideación suicida, es pensar o ver o explorar, ¿no es cierto?, si es que esto está en la idea, está en el plan o ya está en el intento, ¿no? Ya, y ahí hay que separar y hacer distinciones, porque hay muchas personas que están en sintonía y dicen, yo últimamente estoy, no sé, con un cuadro ansioso, estoy con algún diagnóstico de salud mental, y en reiteradas ocasiones, de manera muy invasiva, llegan a mi mente, no sé, pensamientos suicidas. Exacto. Ya no quiero estar en este mundo, me quiero matar, ojalá me muera. Hay muchas personas que viven eso, pero es como una vocecita que está en la mente, que no se verbaliza, no sale al exterior, pero está ahí. ¿En qué etapa estaría eso? Esa es la etapa inicial, ya, ¿no? Lo importante acá, cuando nosotros hablamos de suicidalidad, es entender que cualquier acto que pueda estar ocurriendo, ¿no es cierto?, que nosotros podemos entender como un factor de riesgo, como puede ser, por ejemplo, una autolesión, hay que siempre vincularlo con la idea de muerte. Si no hay idea de muerte, porque uno puede decir, estoy cansado de esto, no quiero despertar, pero eso no significa que quiero morir. Perfecto. ¿No es cierto? Como que quiero descansar, claro, ¿no? Si está la idea de muerte, de desaparecer, ¿no es cierto?, ahí ya nosotros estamos hablando de una ideación suicida, ¿no? Si eso luego pasa a una planificación, es decir, ¿cómo lo voy a hacer?, que estoy pensando en cómo lo voy a hacer, o algunos consultantes, por ejemplo, pueden hablar de estoy caminando por la calle y siento que me veo ahí tirándome frente al auto, ¿no es cierto? Eso ya estamos hablando de una posible planificación que es más grave y que puede quizás llevar a un intento. Entonces, en ese como gradiente de gravedad, la ideación, la idea, ¿no es cierto?, está incipiente, es la primera, ¿no?, como al principio. Pero si eso después evoluciona en un plan, ya estamos hablando de situaciones más complejas de tratar. Bueno, ahí es muy importante la comunicación al interior de la familia, que se puedan tratar estos temas, que observemos también qué es lo que pasa en casa, cambios en la actitud, sobre todo los adolescentes, y bueno, en virtud de aquello también, como tú decías, cuáles son como las alertas a las que tenemos que prestar atención, con qué cuenta la población en general como ayuda, qué servicios están a disposición, qué programas de salud mental, qué tan, facilitadores pueden resultar, porque sabemos que efectivamente la atención privada es un tanto cara, es difícil, pero por el sistema público, ¿con qué disponemos, digamos, para la familia? ¿Y qué tan efectivo pudiese llegar a ser? Bueno, ante cualquier crisis suicida está el número que está como en los lineamientos del gobierno, que está 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que es el asterisco 4141, que es una línea telefónica, ¿no es cierto?, a la cual se puede acceder en caso de alguna crisis suicida o de conocer a alguien que está en una crisis suicida. Y se les va a comunicar con un psicólogo que está preparado, una psicóloga, ¿no es cierto?, que están preparadas para el trabajo con la ideación suicida. Eso en caso de que no tengamos como acceso a la consulta a APS, ¿no es cierto?, a salud primaria. Lo otro también que tenemos es la urgencia en los hospitales donde hay una psicóloga que también puede ayudar justamente a contener la crisis y hacer las derivaciones correspondientes ahí al servicio de salud. Así que esas más o menos son entendiendo que estos son canales, ¿cierto?, en casos de SOS, así de una crisis, de algo que estoy a punto de tomar una mala decisión, de atentar contra mi vida, pero algo en mi mente me dice, no, detente, busca ayuda, no tengo a nadie a mi alrededor, ninguna red de apoyo, entonces puedo contactarme con este número que es asterisco 4141.
4141, atendido por profesionales de la salud mental. Exacto. Ya, importantísimo. Por ejemplo, me estaban preguntando de manera interna, Paulita, pregúntele al psicólogo, porque en los jóvenes muchas veces se confunden depresiones o aislamientos o cambios de personalidad con la llamada y conocida popularmente edad del pavo. ¿Cómo? Claro, ¿y hasta cuándo dura la edad del pavo? Oye, la edad del pavo, ¿por qué le dicen así, por favor? ¿No hay un término más coloquial? Claro. Nicolás. Bueno, la edad del pavo dentro como de los ciclos vitales es como la adolescencia intermedia, ¿no? La preadolescencia, la adolescencia intermedia y la adolescencia tardía. La edad del pavo vendría siendo como la adolescencia intermedia. ¿Cuál es la...? Yo diría, no creo que sea necesario hacer distinciones entre un adolescente que nosotros, comillas, pensamos esto es la edad del pavo, a un adolescente que está generando sintomatología depresiva. Siempre hay que preguntar. Ya. ¿Sí? No minimicemos, la edad del pavo es, como dices tú, un término coloquial, es algo que está como entendido a nivel como coloquial, como bien dices tú, pero que no es cierto en términos de lo que sucede con los adolescentes, no es una generalización, pero sí sucede, ¿no es cierto?, en esta adolescencia intermedia que ocurren cambios hormonales, cambios neuroquímicos, ¿no es cierto?, el grupo social empieza a tomar mucho más parte, mucho más interés en los adolescentes, se empiezan a definir desde su grupo social y por lo tanto separarse del núcleo familiar. Entonces ahí siempre tensiones, vamos a decir discusiones respecto a lo que la familia inculca y lo que el adolescente está entendiendo y descubriendo de sí mismo, de sí misma. Entonces a eso se le llama como la edad del pavo, ¿no es cierto? Como esta, vamos a decir como... resistencia que tienen los adolescentes a veces al núcleo familiar, esta poca capacidad de gestión de las emociones, ¿no es cierto? Porque a nivel neuroquímico están pasando muchas cosas. Y las emociones se viven de manera muy totalitaria. Y está esta sensación de nadie me entiende sino solo mis amigos, o si es que existen amigos o no, que eso también es un tema muy importante a observar en los adolescentes, cómo están en su nivel social, que es muy importante para ellos. Entonces yo diría, más que hacer la diferenciación, yo diría siempre vayamos a preguntar, ¿no es cierto?, si es que las cosas van bien, si es que las cosas están bien o no. Preguntar no es invadir, ¿no es cierto?, sobre todo para los adolescentes, significa mostrar disponibilidad, ¿no? ¿Te pasa algo? ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? Si no quieres hablar, no importa, yo estoy aquí para cuando me necesites. Nicolás, ¿y por qué nos da tanto miedo este tipo de conversaciones? ¿Por qué a los padres les aterra sentarse, conversar con sus hijos, enfrentar situaciones que los hijos les digan, no estoy bien, mamá? Tengo pena, tengo miedo, me siento frustrado, frustrada, no quiero hacer nada, nada me motiva. ¿Por qué le tememos tanto a eso que finalmente no enfrentamos las situaciones y mejor callamos, desviamos la conversación para otro lado? Y es así como muchas personas están viviendo en silencio, pero tremendos problemas, y de verdad no saben cómo canalizar, cómo buscar ayuda, y finalmente llegan a tomar esa decisión y después todo el mundo dice, pero ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no llegué a tiempo? Claro. Sí, pueden haber muchas explicaciones. Una de las tantas puede ser porque los padres a veces creen que tienen que solucionar esos temas, ¿no? Como, es decir, el problema que se me va a presentar es algo que yo no tengo las herramientas para poder solucionarlo y por lo tanto no lo voy a conversar. Lo que debiésemos hacer ahí, y cuál es lo que nosotros podemos aportar, porque no todos tenemos las herramientas para decir esto hay que hacer cuando se presenta una ideación suicida, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer ahí es contener de manera empática. Eso es todo lo que el adolescente necesita, la persona, el adulto, la persona mayor necesita en ese momento es contención y acompañamiento. Ya, contener. ¿Sí? Muchos entendemos que es contener, pero hay muchas personas que todavía no lo entienden. Sí, exacto. Y que piensan que, como bien dice el psicólogo,
que hay que tener la palabra, la frase correcta, la solución al conflicto, al problema, y como no la tengo, mejor evito. Pero contener incluso es estar al lado de alguien en silencio y simplemente escuchar. Acompañar O abrazar, prestar el hombro, algo que de verdad puede ser pero tremendo desahogo y alivio para una persona. Sí, y ahí en la contención lo que no hay que hacer es trivializar la emocionalidad de la persona, ¿no es cierto? Es decir, pero esto no es para tanto. Claro. ¿No? Como, oye, hay personas que lo han pasado peor, ¿no? Que lo están pasando más mal, ¿no? Tú tienes a tu hijo, tienes a tu familia, ¿no? Como empezar a enumerar esas cosas por las cuales la persona no debiese sentirse mal. Lo importante acá es entender que las emociones no son y nunca van a ser racionales. Las emociones se sienten, demandan ser sentidas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer, porque a veces dice tienes que controlar tus emociones, las emociones no se pueden controlar, no se hace eso, se gestionan, ¿no? Yo ya siento algo y por lo tanto gestiono la emoción de manera adaptativa o no. Eso sí lo podemos aprender, ¿no es cierto? Pero ir a cuestionar cómo se está sintiendo alguien no es generativo para nadie, porque la persona no puede controlar eso. Ya se está sintiendo de esa manera, se siente de esa forma, y estos discursos lo único que van a generar en la persona es justamente culpa. Es decir, ¿por qué yo me siento así si hay personas que lo pasan peor, ¿no es cierto? No tengo por qué sentirme así si tengo todo esto en mi vida. Y por lo tanto, separación, es decir, no volver a contarlo, no volver a conversarlo, y por lo tanto no acercarme de nuevo a conversar con esta persona que yo estaba esperando que me ayudara. Entonces, más allá de eso, la directriz es contener, es estar ahí, empatizar, entender que la persona por la cual está pasando una situación donde la ideación suicida pasa cuando la única respuesta al sufrimiento, ¿no es cierto?, es la muerte. No hay otra respuesta, otra solución. No se ha encontrado otra solución, o la persona no ha podido encontrarla dentro de las herramientas y de las experiencias que tiene y que puede significar. Y por lo tanto, la conversación con otra persona puede justamente abrir ese discurso que está como bien finito, ¿no? Donde la única respuesta es la muerte. La conversación, el exponer con alguien más, el conversar acerca del tema puede abrir justamente esos discursos y generar alguna alternativa. ¿Sí? Jamás minimizar el sentir de las personas. Exacto. Y por favor pedir ayuda profesional. Exacto. ¿Sí? Nosotros, sobre todo los adolescentes que tienen algún amigo, alguna amiga, ¿no es cierto?, que esté pasando por esto, no están ustedes a cargo de ese bienestar, están ahí para ayudar, para acompañar. Pidan ayuda profesional, conversen con los familiares de esta persona, ¿no es cierto? La amistad se puede reparar después, la vida no. Entonces no guarden lealtades en términos como te voy a contar esto, pero no se lo cuentes a mi familia. Sí. Es más importante la vida de tu amigo o de tu amiga, ¿no es cierto?, que después podemos reparar esa sensación como de traicionar que pudo haber sentido este adolescente, ¿no? Así que diría que esas son como algunas cositas que podemos. Tenemos una pregunta, pero la vamos a hacer a la vuelta, que la hicieron acá en YouTube. Y antes de que terminemos este primer bloque, quiero pasar unos avisos bien cortitos. Ya. La compañía de teatro En Tablas nos tiene una invitación a la comunidad de Los Ángeles, porque este sábado 9 de noviembre a las 19:30 en el Teatro Municipal, obviamente entrada liberada, van a presentar su primera gala de teatro, en donde van a presentar la obra Pulcinella Enamorado. Así que ahí tenemos un panorama de fin de semana para el día 9 de noviembre, que ¿entrada sería liberada? Este sábado. Exacto, se invita a toda la comunidad, la compañía de teatro En Tablas. Y otro panorama que tenemos ahora a mitad de semana, el día 7 de noviembre, también en el Teatro Municipal, entrada liberada a las 19:30, está el 7º Festival Los Ángeles Voz y Creación, y van a haber hartos grupos locales. Dentro de ellos está la banda Petricor, Leo Saavedra, Escena, Raiza. Así que tenemos harto panorama. Entrada liberada, 7 de noviembre, 19:30, Teatro Municipal. Bueno, Festival de la Voz, se entiende que hay participantes, ¿cierto? Hay un concurso, pero acompañan este concurso, este festival, ¿cierto? Shows, invitados, artistas, la parrilla va a estar muy, muy buena. Nos vamos a comerciales, y al regreso de comerciales continuamos hablando de salud mental, suicidio, con el psicólogo Nicolás Orrego, ¿por qué no me puedo aprender su apellido, Nicolás? Lo va a ensayar ahora en el comerciales. Sí, lo voy a ensayar. Y ya regresamos, conéctense. Hacemos un alto y luego continúa Comunidad a tu servicio, junto a Paula San Martín y Paola Ureta.
Radio Mía 89.3 te indica la hora. 12 horas, 3 minutos.
a Paula San Martín y Paola Ureta. Con 12 minutos, pero pasaron volando esos comerciales. Ya estamos nuevamente con ustedes en el segundo y último bloque de Comunidad a tu Servicio. Hoy hablamos del suicidio. Recuerde, el pasado 10 de septiembre fue el día, ¿cierto?, contra el suicidio, y ahora en octubre el mes de la salud mental. Importantísimo hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa. Insistimos, todos los días invertimos tanto tiempo en redes sociales, escuchando música, actualizando los memes, todo lo que, no sé, quizá usted la teleserie, su serie. No digo que esté mal, pero también hay que dedicarle unos minutitos en el día a una conversación cercana, sincera, ese contacto de piel a piel, abrazar, mirar a los ojos, preguntar cómo estás, cómo te sientes. Porque de verdad que dentro de un mismo hogar muchas veces desconocemos cómo están viviendo los integrantes de la familia, y después nos sorprende cuando uno de ellos toma una mala decisión, pero no estuvimos. Entonces es muy simple, conversar a diario es pero fundamental. Y Paolita, antes de irnos a comerciales, nos dejó enganchada una pregunta que llegó a través de YouTube para nuestro psicólogo, para nuestro invitado. Paolita, adelante. Sí, bueno, se sumó otra, tenemos dos preguntas. Oh, muy bien, muy bien. Dos preguntas. Bueno, la primera, que la hace Hugo Acuña, dice: ¿qué tipo de terapia recomienda para trabajar ideación suicida, planeación o intento? Bien, en los estudios sistemáticos que se han hecho respecto al suicidio y a la suicidalidad, hay varios estudios que se han hecho respecto a cuáles son las terapias que son más funcionales que otras. Generalmente las que más se han estudiado son las terapias de corte cognitivo-conductual, que tiene que ver como con el trabajo en los pensamientos, ¿no es cierto?, esta ideación, junto con la conducta del sujeto, ¿no es cierto?, como de ir como cambiando un poquito cómo se ha ido construyendo el pensamiento de la persona respecto a la muerte y al suicidio, o interviniéndolo, mejor dicho, más que cambiándolo. Pero la verdad es que no hay resultados concluyentes de decir, por ejemplo, esto es lo que más funciona. Porque también se ha estudiado y se ha comprobado, por ejemplo, que las intervenciones familiares, ¿no es cierto?, son muy, muy efectivas con respecto a el trabajo con adolescentes. Y ahí tenemos una beta un poquito más sistémica, que son como teorías de la psicología clínica, ¿no es cierto? Por ahí el psicoanálisis también tiene una beta que puede funcionar bastante desde el sujeto y desde el individuo. Entonces, como ir viendo como más o menos cuál es la que más funciona. Lo importante acá, y lo que sí se ha estudiado y lo que está muy, muy, muy estudiado, es que para un éxito terapéutico lo más importante es el vínculo entre el terapeuta y el consultante. Entonces, más allá de preguntarnos como cuál es la beta del psicólogo, es si es que me estoy sintiendo, o de la psicóloga, ¿no es cierto?, si es que me estoy sintiendo a gusto, en confianza, en un vínculo con mi terapeuta, porque eso es lo que se ha comprobado que, más allá de la beta teórica del psicólogo o de la psicóloga, lo que puede darnos éxitos terapéuticos, ¿sí?, que es el vínculo terapéutico. Así que si están en un proceso terapéutico, preguntarse, ¿no es cierto?, cómo me siento con mi psicólogo o con mi psicóloga, ¿me hace sentido o no me hace sentido lo que me dice? ¿Cómo interpreta? ¿Cómo está cumpliendo con mis expectativas o no? Y si no, bueno, no es porque sea un malo o una mala profesional, ¿no es cierto?, sino porque todos somos personas y tenemos distintos afines, ¿no es cierto?, y buscamos distintas cosas. Entonces ahí buscar buscar otra alternativa, no cerrarse allí ni tampoco decaer, porque muchas veces cuando alguien inicia un proceso terapéutico, obviamente al comienzo no hace sentido, empiezan como la resonancia, entonces no quiero hablar de este tema, no sé qué. Pero hay que darle tiempo, no es inmediato, esto es un proceso lento, probablemente le vamos a encontrar el sentido pasado unas buenas sesiones, pero no inmediatamente a la primera o la segunda, no, es que el psicólogo me pregunta lo mismo, no me ayuda, no es inmediato. O que solo me escucha, también por ahí se habla mucho de eso. Solo conversamos, ¿no? Sí, solo conversamos, ¿no? Sí, y saber también que los procesos terapéuticos y psicoterapéuticos no son procesos sencillos, ¿no? Son procesos donde nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles de nuestra vida,
vida que quizás no hemos conversado nunca, y por eso es tan importante que nos sintamos en confianza, cómodas con nuestros terapeutas o nuestras terapeutas. Segunda pregunta. Tenemos una cosita antes, sí, respecto a la agravante de gravedad, ¿no es cierto? No cerrarse tampoco al apoyo farmacológico, a la derivación psiquiátrica, psicofarmacológica. A veces las emociones nos exceden, son muy difíciles de gestionar, y por lo tanto a veces una ayuda ahí en el tratamiento farmacológico, sobre todo cuando estamos en una fase muy aguda, es muy importante también. Muy bien, esperamos haber dado respuesta a lo que nos consultaba nuestro auditor Hugo. La próxima pregunta la hace Rocío Zúñiga. Dice, ¿cómo realizar esta concientización en la persona misma que padece esta sintomatología? Bueno, ¿cómo realizar la concientización? Como de la problematización, ¿no? Exacto. Primero, creo que es importante en el tema de la contención normalizar el que está bien no estar bien, ¿no es cierto? Como esta frase un poquito cliché, pero que es muy, muy cierta. No tenemos por qué estar bien siempre, podemos estar mal, tenemos que permitirnos estar mal. Estar mal es muy importante para nuestro desarrollo como sujetos, como personas. Para luego, ¿no es cierto?, aceptar y poder abrirse a la idea de que necesitamos ayuda, ¿sí? Entonces, desde la contención, ¿no es cierto?, siempre que nosotros nos mostremos de manera empática, contenedora con la persona que está sufriendo, ¿no es cierto?, la persona se va a dar más hacia la ayuda. Si nosotros nos mostramos, como hablábamos anteriormente, como críticos, juiciosos respecto a lo que la persona está sintiendo, probablemente se cierre, no pida ayuda, no se abra la ayuda a la problematización. Sí, no sé, ¿qué más decía la pregunta, perdón? La pregunta dice así. ¿Puedo usar un comodín? Sí. Dice, ¿cómo realizar esta concientización en la persona? O sea, la persona que está, digamos, probablemente con esta sintomatología, okay. ¿cómo realizar concientización en esa persona? Sí, creo que bueno, respondo un poco a la pregunta con lo anterior, pero también es importante la concientización colectiva, ¿no? Espacios de conversación respecto al suicidio, desmitificarlo, que ya no sea un tema tabú, porque hay presiones sociales, valóricas, ideológicas, religiosas, ¿no es cierto?, que nos dicen y nos conversan más o menos cómo debemos relacionarnos con el suicidio, que es muy castigado, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, a medida que nosotros habitamos espacios donde el suicidio está desmitificado, estamos más abiertos, ¿no es cierto?, a observarlo en nosotros mismos. Si estamos dentro de un espacio, ¿no es cierto?, donde el suicidio está cerrado, está mitificado, está secreto, ¿no es cierto?, no va a ser algo que vamos a observar en nosotros mismos y algo que nos va a acompañar durante un tiempo hasta que suceda una situación crítica. Sí. Las generaciones van cambiando, van evolucionando, pero en cuanto a salud mental todavía estamos al debe. Si nosotros hablamos con nuestros abuelitos, ellos consideraban que las personas que tenían alguna enfermedad, algún problema, dificultad con salud mental eran considerados todos locos. Todos locos, encerrados, aislados y prácticamente marginados de la vida social. Si le preguntamos a nuestros padres, lo que siempre me ha dicho mi padre, hija, eso es de gente débil, personas débiles, mente fuerte, siempre fuerte. ¿Cómo lo ha hecho su padre? Ya, tampoco le dan mucho como chance, paso a aceptar de que sí se puede tener depresión, ansiedad, pero van tapando todo. Y es por eso que en la generación de nuestros padres, mucho alcoholismo, porque se tapaba, ¿cierto? Se evadía. Mamás que muchas veces tenían compulsión por la limpieza en la casa y vivían muy enojadas porque de alguna u otra manera tenían que desahogarse. Bueno, nuestra generación está mucho más abierta, ¿cierto?, a los temas de salud mental, pero aún así todavía hay muchos sectores que se burlan, hay muchos sectores que no creen, hay muchas personas que comienzan a desvalorizar lo que se puede sentir o un diagnóstico, no, este trabajador, esta trabajadora tiene depresión, tiene trastorno límite de la personalidad, es bipolar, no, sabes que mejor vamos a hacer algo como para echarlo. Porque va a ser un o no cacho. Vamos a contratar a alguien que está, por ejemplo, con una terapia psicológica, no, que la licencia, que al final va a ser un problema. No, y como tú bien decías, existen, bueno, hartos mitos. Dentro de eso también antiguamente, lo que tú decías, pues, signo de debilidad, esto de como del suicidio, o de repente si a nivel familiar se daba en más de una persona, no, es hereditario. Sí. También, porque de repente, claro, no sé,
se suicidaba, no sé, el papá o la mamá, después alguno de los hijos. Entonces, claro, esto era como que era de familia. O le hicieron brujería a la familia. Nicolás, al inicio de la conversación nos hablaba de que un alto porcentaje de hombres se suicidan. Y ahí me atrevería a decir que va muy de la mano con la formación de ustedes, los hombres, porque a los hombres desde niños siempre se les ha un poco más que prohibido mostrar sus emociones, porque es signo de debilidad y el hombre tiene que ser fuerte. Los macho. Hombres no lloran, eso se escuchaba no antiguamente. Claro, ni tan antiguamente en realidad. Sí, todavía se escucha por ahí, Dios mío, que el hombre no tiene que mostrar sus emociones porque eso está más ligado a las mujeres, porque las mujeres somos más de piel, emocionales. Entonces un hombre llorando, un hombre sufriendo por amor, un hombre sufriendo por temas económicos, no, los hombres son fuertes, entonces ellos tienen que estar ahí con el escudo para ellos y para toda la familia, pero eso no es así. Los hombres también sienten, los hombres también se cansan, los hombres también tienen miedos, tienen penas, tristezas, y ver a un hombre llorar no es nada del otro mundo, es igual que cuando usted llora, amiga, normalícelo, por favor, porque de ahí muchos hombres en la desesperación toman estas decisiones. Sí. Bueno, hay varios temas importantes ahí. Justamente, con respecto, dices tú, respecto a estos discursos sociales de cómo ser hombre, qué es un hombre y cómo tiene que relacionarse con las emociones, ¿no es cierto? Hay ciertas emociones permitidas para el hombre, ¿no? La rabia es una emoción que se le permite tener al hombre, ¿no es cierto? Entonces se puede expresar más socialmente, mientras que las otras que tienen que ver con la tristeza, la pena, el miedo, la angustia, ¿no es cierto? Se viven de manera mucho más privada. Recordemos que la soledad es un tema muy importante en la ideación suicida, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos nuestras emociones de manera tan privada, ¿no es cierto? La sensación de soledad puede aparecer y puede suceder justamente porque no hay nadie que entienda cómo me estoy sintiendo. Respecto a eso, y ahí hay algo curioso, ¿no es cierto? Porque, claro, la rabia es una emoción que se permite a los hombres, la pena, la tristeza no, a menos que haya alcohol de por medio, ¿no es cierto? Como ahí yo he escuchado de mis consultantes o de personas que conozco, ¿no es cierto? No, mi papá me hablaba o se ponía emocional o emotivo cuando estaba curado. Así como con alcohol, no antes, ¿no es cierto? Sí, eso es muy cierto. Se permitía hablar de cómo le pasaba y lloraba, ¿no? Entonces hay temas súper importantes respecto a cómo nos relacionamos con las emociones, que son discursos sociales que hay que ir tensionando y hay que ir rompiendo y quebrando, ¿no es cierto? Justamente nosotros que estamos criando ahora, ¿no es cierto? Yo también soy papá de un niño, entonces justamente es así como se va desmitificando esas situaciones, ¿no es cierto? No repitiendo los patrones. Y con eso vinculo lo que estaba diciendo Pablo respecto a las familias. Sí es un mito que el suicidio es heredado, pero sí tiene connotaciones transgeneracionales. Es decir, es posible que si alguien se ha suicidado en la historia de mi familia, esto vuelva a ocurrir. Solo si este suicidio no es trabajado, no es conversado, no es comunicado, se mantiene en secreto. ¿Por qué? Porque la manera de relacionarse con la emoción desde el secreto, ¿no es cierto?, se sigue manteniendo en la familia. Entonces, nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no es cierto?, hacen como hicieron con ellos cuando eran niños, ¿no? Y esos patrones se repiten si nosotros no somos capaces de quebrarlos, ¿no es cierto?, y de cuestionar y hacer estos cuestionamientos que estás haciendo tú hoy día. Entonces, esas connotaciones sí pudiesen ser transgeneracionales. No es verdad que es hereditario en ese sentido, ¿no es cierto?, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Si hay una muerte por suicidio en la familia, en la historia familiar, ¿cómo se ha tratado con eso? ¿Se ha conversado? ¿No se ha conversado? Es un secreto a voces, que las familias tienen un montón de esos secretos a voces, ¿no es cierto?, como mitos familiares, porque esos enquistan como ciertos patrones relacionales que pudiesen ser patológicos y que pudiesen ser problemáticos. Y ahí, Nicolás, disculpe que le interrumpa, pero hay un tema súper importante. Socialmente tenemos tendencia a dejar todo como en pausa, no conversar, no tratar nada. Se nos muere un ser querido, se nos permite llorar una semana, 2 semanas, ya después ya cortemos el deseo, ya dejen de llorar, la vida sigue. No le gustaría que te viera así de triste. Claro, pero nadie... Da vuelta a la página. Claro, da vuelta a la página, pero nadie dice, oye, ¿por qué no vas a terapia? Trabajemos esto, trabajemos el duelo. Hay una separación en términos sentimentales, amorosos también, nadie lo trabaja. No se trabaja con los hijos, no se trabaja entre adultos. Entonces, no sé, seguimos avanzando, tapamos todo, no trabajamos nada. Entonces, por algún lado, de repente, el cuerpo tiene que drenar. Exacto. O sea, si no somos Sí, ¿cierto, Paulita? Sí. Así es, totalmente. Bueno, bien dicen que
que de alguna manera tiene que salir. Por eso muchas veces cuando tenemos ahí como debajito de la alfombra ciertos dolores, ciertas situaciones, no nos hacemos cargo de nuestra salud mental, por algún lado tiene que aflorar y ahí aparecen un montón de enfermedades también, autoinmunes, hay como harta cosa. Exacto. Sí, creo que ahí hay un tema importante porque las emociones no se van si es que no son trabajadas. Nosotros podemos hacer como que no están, podemos evitarlas, ponerlo debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Pero no desaparecen, se van acumulando, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a lo que estabas conversando tú, respecto como a la cobardía y todo el tema, yo creo que no hay cosa más valerosa que enfrentarse a aquello que te hace, que te está haciendo sufrir o que te está haciendo mal, ¿no? Más allá de evitarla o hacer como que nada está ocurriendo. Porque justamente las emociones se van acumulando, ¿no es cierto? Es como si fuéramos una olla a presión, ¿no es cierto? Que en algún momento va a salir por alguna parte, que no necesariamente tiene que ser como una crisis como ansiosa o de angustia, que es algo como muy llamativo, ¿no es cierto? También pueden ser pequeñas señales, que se empieza a caer el pelo, que me empiezan a salir como unas ronchitas en las manos, ¿no es cierto? Como algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Que nosotros no estamos conversando. El cuerpo somatiza, eso está más que visto y comprobado, ¿no es cierto? Los mismos dolores de cabeza, de cuello, tensionales, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con que el cuerpo piensa, ¿no es cierto?, que probablemente esté en peligro y por lo tanto se tensiona, y un montón de cosas que nosotros no estamos observando. Entonces, lo importante acá es observarse, mirarse, ser compasivo con uno también, ¿no es cierto? Exacto, en esto ser amoroso. De que yo también puedo estar mal, de que me puedo estar triste, de que puedo estar cansado, ¿no? Para poder pedir ayuda, y saber pedir ayuda es súper importante también, ¿no es cierto? El tender la mano para que una otra me ayude también es muy, muy importante. Y en base a eso, Nicolás, hagamos el llamado, porque ya está finalizando el espacio, hagamos el llamado a que estos temas se conversen en casa, se conversen con altura de miras y comencemos a normalizar, hablar de salud mental, que comencemos a normalizar la visita al psicólogo, así como usted, amiga, va todos los meses a retocarse la raíz, hacerse las uñas, ponerse las pestañas, usted, amigo, no sé, el club de Toby, que nos juntamos en el pub y todos nos reímos, decimos que estamos bien, pero en realidad no estamos todos bien. Entonces comencemos a normalizar esto, porque de verdad, no hay que sentir vergüenza, porque cuando alguien dice tengo cáncer, todo el mundo se conmueve, todo el mundo apoya, todo el mundo ayuda, pero si la persona dice soy bipolar, la reacción no es la misma. Exacto. ¿Cómo se alejan más? Claro, ¿por qué usted espera que siempre cuando se encuentre con alguien esa persona le diga estoy bien? Pero por dentro puede estar súper mal. Y si le dice que está mal, usted como que, oh, ya empezó, ya está mal. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Me descolocó. Entonces, hagamos el llamado, Nicolás. Sí, bueno, el llamado es a estar pendiente de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, de nuestra familia, ¿no es cierto? De estas señales, de estas pequeñas señales que no hay que minimizar, que no hay que trivializar, ¿no es cierto? No porque yo sea padre, madre de un adolescente, voy a decir, esto corresponde a la edad del pavo y por lo tanto no tengo por qué, se le va a pasar, porque no hay para qué arriesgarse, ¿no? El riesgo es definitivo en ese sentido, ¿no? Si estamos hablando de suicidalidad, mejor siempre ponerse el parche de la herida, ¿no es cierto? Preguntar, estar ahí presente. Y como bien decían ustedes, ¿no es cierto?, esto de empezar a normalizar que la salud mental también es un tema que nos sucede a las personas, que necesitamos ayuda en eso, que nos podemos, entre comillas, enfermar en términos de salud mental, y eso tiene que ir acompañado de un apoyo, y ahí las redes que nosotros tenemos y que las redes de apoyo que nosotros construimos son súper importantes. Maturana decía, esta frase la ocupamos en el último seminario que hicimos respecto a suicidio. Nosotros todos los años en la escuela hacemos unas actividades con respecto a la prevención del suicidio en la Escuela de Psicología de Santo Tomás. Maturana decía, cambiamos nuestras conversaciones y cambiaremos nuestro mundo. Es decir, las conversaciones que tenemos alrededor de estos temas, ¿no es cierto?, si pudiesen ser conversaciones más amorosas, más contenedoras, ¿no es cierto?, de escucha y de estar ahí para estar con otros o con otras, más espacio va a haber para poder conversarlo, la gente se va a sentir menos culpable para poder decirlo, por lo tanto podemos ayudar y podemos llegar a tiempo. Así que esa es la invitación. Hoy siguen quedando tantas preguntas. Usted habló de redes sociales, Nicolás, para nuestros auditores, para que lo puedan seguir. ¿Tiene? La verdad es que no tengo de psicólogo, tengo solo la mía, ¿no? La mía personal, pero ¿ya? Podemos seguir a la Escuela de Psicología, por supuesto. Ya. Ahí siempre estamos haciendo
actividades para la comunidad, actividades para el estudiantado, ¿no es cierto? Estamos ahí siempre moviéndonos harto con respecto a la escuela. ¿Cuáles son las redes sociales de la Universidad Santo Tomás? Que de hecho vamos a hacer un llamado, se acerca fin de año. Aquellas personas que estén interesadas en obtener información de la carrera de psicología también se pueden acercar a la universidad y consultar, a ver si tienen la posibilidad de poder estudiar también la carrera. Sí, psicólogos siempre son necesarios. Muy bien. Siempre vamos a tener ahí un espacio para quien le interese la salud mental. ¿Hay laboratorios de psicología en Santo Tomás? O sea, yo una vez fui a un laboratorio de kinesiología. Ya. O sea, me dieron unas sesiones de kinesiólogo. Usted sabe que son caras. Y alguien me dijo, Paula, anda a la Santo clínica. Tomás. La clínica. Sí, la Entonces clínica. yo fui. ¿También está ese servicio en psicología? Sí, por supuesto. Nosotros como docentes también acompañamos a nuestros estudiantes que se están formando como psicólogos más clínicos, ¿no es cierto?, en el trabajo con personas. La red social de la carrera, psicología ust.la. Ahí también nosotros tenemos la clínica psicológica, que es el CAPS, que está en Manuel Rodríguez, al frente de la universidad, al frente del IP, donde está la oportunidad también de pedir atención de manera gratuita. Perfecto. Exacto. Funciona la clínica durante el año con los mismos estudiantes, supervisado por los docentes, y es una opción gratuita también para la población. Exacto. Sí, para quien tiene un diagnóstico o para quien quiera ir en busca de un diagnóstico, necesita terapia, sesiones y dice por la salud privada no puedo. Bueno, esta es una muy buena opción. Nicolás, ha sido un gusto. Lo esperamos nuevamente en Comunidad Tu Servicio o en Tu Mañana y la Mía, en cualquier otro segmento o programa de la radio, porque hablar de salud mental siempre es justo y necesario. Paulita. Así es, agradecer nuevamente a Nicolás por su buena disposición y bueno, las puertas están abiertas para hablar de este y de otros temas que sean de interés. Y por último, antes de cerrar, me gustaría pasar un avisito. Obviamente ustedes saben que las enfermedades catastróficas son bastante caras en nuestro país, sobre todo si se hacen tratamientos de forma privada. Y tomamos conocimiento de un caballero joven, 33 años, padre de familia, que también está con un diagnóstico de un cáncer cerebral y que en este minuto nos está pidiendo tiempo. Eso es lo que él necesita, tiempo. Y para ello se está realizando tanto una rifa, que es de Viña del Mar la persona, y también hay una cuenta que la vamos a estar subiendo en Comunidad Tu Servicio. Él se llama Víctor Hugo Ferlisi. Es odontólogo y está pidiendo más tiempo básicamente para poder estar con su familia. Necesita hacerse una intervención ahora pronto, que tiene un costo elevado, alrededor de 16 millones de pesos, y es por eso que se está haciendo esta rifa en beneficio de él. Y también hay una cuenta corriente del Banco SI que la vamos a dejar ahí colgada en las redes sociales de Comunidad Tu Servicio para quien esté interesado en colaborar con lo que sea. Todo es bienvenido, todo aporta para que ojalá él pueda efectivamente realizarse esta intervención y tener más tiempo, que es lo que él está pidiendo en este momento. Muy bien, Paulita, ahí nos etiqueta, por supuesto, como Radio Mía para llegar a más y más personas y todos puedan conocer esta información, y quienes quieran aportar, ayudar, se les agradece de todo corazón. Nicolás, Paulita, que estén muy bien, que tengan una excelente jornada de lunes, una gran semana. Nosotros nos separamos, hacemos pausa y al regreso el último bloque de Tu Mañana y la Mía, el matinal que conecta. Paula San Martín y Paola Ureta volverán la próxima semana con Comunidad a tu Servicio, un espacio de conversación interactiva con distintos invitados de servicio y bienestar. Hacemos un alto y luego continúa Tu Mañana y la Mía. En Radio Mía FM 89.3, la hora. 12:36. Casa Lobo, un espacio restringido para mayores de 30 que saben lo que quieren. Música en vivo, animación, gastronomía, coctelería para compartir y vivir una experiencia que va más allá de lo que imaginabas. Todo en Avenida Gabriela Mistral 1255, local 37. Atentos a nuestro Instagram, @casalobo_LA, porque en Casa Lobo cada noche será especial.
Atención Los Ángeles, en Farmacias Bienestar cuidamos de tu salud y economía. Ven y descubre nuestras increíbles ofertas en medicamentos de marca y genéricos, con descuentos hasta en un 30% los lunes